Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de presentar en la librería Hispanidad, en pleno barrio latino, aquí en París, en un acto organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, No somos nosotros, último libro publicado del escritor peruano Ricardo Sumalabia, en el que nos sumerge en las peripecias de un escritor peruano afincado en la ciudad francesa de Burdeos y en la dificultad del regreso a su Lima natal después de una década de ausencia. Y precisamente para hablarnos de este libro y de su brillante trayectoria literaria, Ricardo Sumalabia ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jordi? Muchas gracias por recibirme. No, es un placer recibirte en estos estudios de Radio Francia Internacional. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1968, donde vas a estudiar lingüística y literatura en la Católica. Pero es cierto que tu afición por la narración nace de muy niño en lo que tú llamabas una biblioteca fantasma en tu casa. ¿Qué era esa biblioteca fantasma? Sí, en realidad, se ve como una imagen muy literaria, pero que es real. Sucede que mi hermana mayor, ella trabajaba en ese momento, cuando yo era todavía niño, en una biblioteca de un instituto, y ella llevaba los libros a la casa. O sea, y obviamente mi padre los leía y los libros eran devueltos. O sea, mi padre nos hablaba de libros, nos hablaba de historias, pero los libros no estaban allí. Entonces, de alguna manera había eso, una presencia libresca sin los libros. Y yo crecí un poco con esa imagen, pero que se contrastaba con la biblioteca que sí tenía el suegro de mi otra hermana, una biblioteca inmensa, y de ahí me aproximaba, digamos, tenía entre la biblioteca fantasma y la otra, la física, ¿no? Que aprendí además a ubicar todos los libros de memoria. Mucho mejor que ese cementerio de los libros desaparecidos del que últimamente se habla, ¿no? Sí, no, en este caso muy real. A principios de siglo vas a ser profesor invitado en la Universidad de Dankook, en Corea del Sur, y lector en un par de universidades también surcoreanas. ¿Cómo percibe la cerrada sociedad coreana la llegada de un escritor peruano que habla apenas coreano, me imagino, ¿no? Bueno, en esa oportunidad, estoy hablando de fines de los 90, para mí fue una experiencia muy, muy interesante, porque fíjate que ni siquiera llegué a la capital, donde ya es una ciudad cosmopolita, como muchas otras, sino que fui a una ciudad universitaria. Y en ese momento me tocó vivir en un espacio donde no había normalmente extranjeros. Entonces incluso éramos difíciles de identificar. Me acuerdo que no era identificado por mi propio nombre, sino como padre de mi hija. En ese momento tenía solo una hija. Se llama Verónica, era el padre de Verónica. O sea, yo no tenía nombre. Y luego pues, me fui adaptando, pero bueno, estuve unos 2 años y medio, donde pude, creo yo, impregnarme de la cultura, de su literatura, que si bien, digamos, no es que sea tan evidente en lo que escribo, algo se filtra por allí. Quizás esa filosofía oriental de reducir, de ir a lo esencial de las Sí, cosas, yo ¿no? siempre he estado interesado desde mis primeros años universitarios en la literatura oriental, en el Japón, en la China. Y me tocó la oportunidad de viajar a Corea del Sur, y para mí fue un espacio de gran aprendizaje y una literatura que no se conoce tanto, la literatura coreana. Lo que se conoce ahora mucho es el cine, ¿no? Y sin embargo su narrativa sobre todo tiene unas estrategias particulares que a mí me han atraído, y hay justo mucho la temática del viaje, del retorno, y en este último libro mío es muy presente. Mucho más fácil, imagino, Ricardo, que fue tu adaptación a la vida de la ciudad francesa de Burdeos, donde fuiste también lector en la universidad. ¿Hablabas francés ya cuando llegaste a Burdeos o no? No. Cuando llegué a Burdeos, en la realidad fue muy gracioso, porque después de mi experiencia coreana, vuelvo a trabajar en la Universidad Católica de Lima, me cruzo con la representante de Asuntos Internacionales de mi universidad y me pregunta si conocía a alguien interesado en ir a Burdeos a hacer un doctorado. Y yo le pregunté, ¿es obligatorio saber francés? Me dijo, no es obligatorio. Y levanté la mano. Dije, yo voy. Y así, mi vida de pronto volvió a cambiar después de haber estado en Corea. Y no fue fácil aprender la lengua francesa, porque era profesor de español, lector de español, pero además fui a Burdeos, la capital del vino, y unas buenas botellas me ayudaron a soltar la lengua. En Burdeos vas a ir tras la pista de escritores peruanos, y no solo peruanos. Han dejado muchas huellas, ¿no? Ahí en Burdeos, no solamente Goya. Sí, no, para mí, algo que luego me va a servir en este libro No somos nosotros, es llegar a una ciudad y encontrar los rastros de otros escritores, ¿no? Para mí eso es como una suerte de ejercicio literario también. Y encontré historias alucinantes, un escritor desconocido peruano, desconocido incluso para los peruanos, por ejemplo Nicanor de la Roca Vergalo, que era muy amigo de Víctor Hugo, de Mallarmé.
y tuvo una vida muy, muy, muy triste. O sea, una vida para hacer una novela, en realidad, que por ahí lo estoy cocinando. Y luego enterarme de otros escritores que han pasado o en Burdeos o cerca, ¿no? ¿Es cierto que la oficina en la que trabajabas había sido la casa de Goya cuando Sí, estuvo claro, allí? el Instituto Cervantes está en la última casa, la residencia de Goya, y además en la sala de profesores, un último piso, digamos, podíamos ver algunos espacios todavía privados, ¿no? Donde seguramente circulaba él. Eres autor de libros como tu enciclopedia mínima, perdona, y también la enciclopedia plástica que estamos Sí. viendo aquí. Lo bueno si breve es dos veces bueno, siguiendo la literatura oriental. Sí, en realidad el influjo oriental, en el caso ya tendría que hablar de la literatura japonesa, de su poesía, el haiku, para mí fue determinante para mi formación como narrador. O sea, interesante cómo la poesía luego te ayuda a formarte como narrador. Le dio forma a mi sensibilidad. Al principio, porque fíjate, siendo peruano tenemos el paradigma de Mario Vargas Llosa, de Alfredo Bryce Echenique, novelas extensas, 500, 600 páginas, y yo, mira, contando historias de página y media página, entonces como que me sentía mal, y teniendo el contacto con la literatura oriental, descubrí que había una vía, es decir, lo que podía ser un error se convierte en una virtud que se tiene que desarrollar de acuerdo a una estética, un planteamiento. Y es así como me acerqué a esta literatura y creo yo que como digo, me condujo. Y además tratar de ampliar, aportar algo desde mi sensibilidad, ¿no? ¿Qué hizo que el lector Ricardo Somavia decidiese ser escritor? ¿Algún texto, algún encuentro? Mira, en realidad yo he dado muchas respuestas a la misma pregunta. Creo que a todos los escritores les pasa lo mismo. Algunos tienen respuestas comodín, digamos, que les funciona. En mi caso creo que se dio por acumulación, porque al principio supuestamente yo iba a ser un ingeniero mecánico. O sea, es más, ingresé a la Universidad de Ingeniería y luego cambié de ruta hacia la literatura, pero creo ya revisando mi pasado, es que tuve muchos contactos con la lectura, lo que nos pasa a muchos escritores, pero hay un momento en el que quieres pasar la línea. Creo que mi caso fue cuando me tocó hacer unas prácticas como ingeniero, unas prácticas muy, muy prematuras en realidad para mi carrera, y en lugar de escribir informes, escribía cuentos. Pero no es lo que yo me lo planteara, simplemente empezaron a salir casi naturalmente. Y ahí se da el momento, creo yo. Volviendo a No somos nosotros, que acabamos de presentar aquí en París, en un acto organizado por el CECUPE, su estructura podría parecer a un carnet de viaje, carnet con T Sí. y no sin T, como prescribe la Real La Real Academia. Academia, ahora sí. ¿Son experiencias vividas todo lo que podemos leer en este libro? Bueno, qué bueno que lo preguntas. Este es un libro, es un híbrido. O sea, es decir, un lector de novelas podría leer el libro tranquilamente como una novela. Yo lo he llamado algo así como un libro fantasma también, es decir, que va adquiriendo las formas que el lector quiera darle, ¿no? Es decir, se puede leer como un carnet, como un diario, un journal, como se dice en Francia, como un libro de crónicas literarias también, porque es un libro que contiene en diferentes niveles esa relación del contacto de un joven escritor, en ese momento mucho más joven, con la literatura, con el espacio vital, y de esa manera, digamos, va adquiriendo, va mutando, ¿no? Desde la crónica, el diario, y tiene una gran influencia, un texto que leía yo mucho en esa época al autor peruano Julio Ramón Ribeiro, sus prosas apátridas, sus diarios, leí mucha correspondencia de muchos otros escritores, y yo pretendí, bueno, digamos, filtrar todo y decirlo a mi manera. En tu libro nos cuentas la historia de tu ex suegro, Apolinario, quien tuvo un grave accidente de automóvil en la vía expresa de Lima. Como yo lo estaba leyendo en el ordenador, consulté Google y me encontré con esas fotos que tú decías que estaban en Google. O sea, que es cierto eso. La gente Sí. puede Ahí sale en escribir pantalla, lo puede- en Google, lo El estamos viendo público aquí en lo la puede ver, pantalla, ¿no? pones accidente vía expresa Lima y aparece tu ex suegro Apolino. ¿Cómo reaccionaste ante eso? Sí, bueno, es que lo que sucede es que previamente yo había escrito una novela titulada Mientras huye el cuerpo, donde este ex suegro aparece en la novela, pero también su contraparte literaria, ¿no? Que es un detective limeño. Y bueno, y dentro de esa novela se habla de sus otros accidentes, un tipo que ha tenido muchísimos accidentes automovilísticos y habiendo sido un agente de la policía, digamos que nunca tuvo un tiroteos en su vida, pero sí ha estado con la muerte, pero por accidentes automovilísticos. A mí me hizo mucha gracia y luego cuando estoy escribiendo No somos nosotros, me entero, porque yo no vivía en Lima, me entero de este accidente y digo es que no puede ser. Yo lo había escrito en otra novela y viene a suceder de nuevo.
Entonces quise darle una vuelta de tuerca en este libro No somos nosotros. A pesar de los pesares, Google puede sacarnos de apuros, ¿no? Como por ejemplo cuando se pierde uno en las calles de Praga después de una noche un poco con mucha bebida, ¿no? ¿Es cierto eso que te perdiste? Sí, bueno, este libro tiene mucho de lo que ahora llamamos, bueno, ahora le llamamos más autoficción, pero es algo que se ha practicado ya hace una buena cantidad de años. Y en este caso en particular, sí, mucho de lo que se cuenta de esta pérdida que tuve cuando visité por primera vez la ciudad de Praga, estando yo ebrio con algunos amigos, terminó perdido efectivamente en la ciudad de Praga y gracias primero a la comunicación, ¿no? Por internet, mi hija logra orientarme siguiendo el Google Maps hasta orientarme para llegar al río, al puente de San Charles y ver allí el castillo de Kafka, ¿no? ¿Cómo se lo tomó tu mujer cuando le llamas a altas horas de la madrugada para preguntarle el camino de vuelta a tu hotel? Bueno, en esas horas se habrá molestado mucho mi exmujer. No me extraña. Precisamente en la Praga, es la Praga de Sergio Pitol, ¿no? Que fue diplomático durante mucho tiempo. En tu libro nos hablas de un encuentro, en un viaje en avión con Sergio Pitol. Sí, eso fue para mí un momento muy, muy importante. Fue el año 94. Yo solamente había publicado mi primer libro de cuentos, Habitaciones. Hubo un encuentro en Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, y me tocó compartir vuelo y asiento con él. Y él me contó ya, creo que él pasaba los 50, cerca de 60, y me contaba que recién había encontrado su tono literario. Y estaba escribiendo un libro en el cual se sentía muy cómodo. Y nos estaba hablando de El arte de la fuga, nada menos. O sea, un libro capital en su obra. Y eso me entusiasmó. O sea, yo que tenía veintitantos, alguien mayor, el doble, me duplicaba, triplicaba la edad y que recién haya encontrado su tono literario, yo dije, bueno, la literatura es eso, es un camino constante, es un trabajo constante y en algún momento se te cruza esa voz literaria que quieres, que buscas, que a veces la tienes y a veces no. Trabajo, esfuerzo y a veces sufrimiento. En tu libro, Mientras huya el cuerpo, te propones construir una novela en torno a un cuento con sufrimiento, ¿no? Es duro escribir también, me imagino. Leer es fácil, escribir... Sí, la escritura tiene buenos y malos momentos, digamos, ¿no? Pero incluso hasta en los malos, una suerte de masoquismo literario, te sientes bien al final. Dices, caramba, ¿cuánto me ha costado este pasaje? ¿Cuánto me ha costado construir este personaje? O poner en determinadas situaciones allí en el mundo que estás creando, pero viene una satisfacción posterior, ¿no? En el libro hablas mucho de la vuelta a casa. ¿Es posible el retorno después de 10 años de vida? En realidad yo creo que sí, todo no es fácil, pero todo retorno es posible, porque algo de lo que planteo en el libro es que, digamos, cuando tú partes, en realidad ya estás volviendo. Es un precepto, digamos, budista, ¿no? No es que partas y luego llegas al punto siguiente y luego retornas, sino ya al partir ya estás regresando simultáneamente. O, también visto de otra manera, partes con tu ciudad entera. O sea, yo parto con Lima, me desplazo con Lima, ¿no? Salgo de Lima con Lima para volver a ella. Suena paradójico, pero esa es un poco la experiencia que marca este libro a través también de un personaje, una niña llamada Alma, que es una suerte de Beatriz, ¿no? Que va a simbolizar Lima para mí y que va a guiarme en ese retorno. La realidad es que la Lima a la que vuelves es muy diferente, está en plena expansión económica, la guerra ha acabado. ¿Has notado esa diferencia? Sí. Para mí, o sea, los primeros días, semanas, meses, no fue nada fácil. Era otra Lima. Pero ¿qué sucede? Que uno, digamos, su espacio vital, su ciudad, es esa Lima, en mi caso, con la que uno ha crecido de infancia. Ya luego lo que vemos son maquillajes de tu ciudad original. Curiosamente has nacido, bueno, no curiosamente, has nacido en 1968 y en la presentación del libro aquí en París, en pleno barrio latino, hubo un conato de mayo del 68, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, efectivamente. Bueno, primero, gracias al Secupe y a su directora Yolanda Regol, pudimos organizar esta presentación en la librería Palincesto justo al frente de la universidad. Entonces estaban los muchachos allí que han tomado la universidad dando proclamas vivas a la huelga, exigencias. Y por otro lado había otra manifestación. Me tocó presentar el libro en un momento de bastante convulsión en este país. Pero para mí interesantísimo, digamos, de alguna manera ser testigo de lo que está pasando en esta ciudad, en este país que es tan importante para este libro, sobre todo. Los gases lacrimógenos no impidieron la presentación. En mi caso, no. Sí. En fin, pues ya lo saben, No somos nosotros, novela del escritor peruano Ricardo Sumalabia, ha sido publicada en castellano por Seix Barral. ¿Habrá una traducción al francés quizás pronto?
pronto? Bueno, ojalá, eso espero. Sí, sí, ahí estamos en conversaciones. Pues te damos cita para la publicación en francés de tu novela. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí con nosotros. A ti, Jordi. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril y a Charlie Amadou, que han estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena de televisión uruguaya Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.